En primer lugar, muchas gracias a vosotros por invitarme. Es un placer compartir esta tarde y bueno, hablar un poco de inteligencia artificial. El título de la presentación, cuando hablé con Miguel Ángel sobre la charla, pues bueno, me comentó que quería que os hablara de inteligencia artificial y tener luego un pequeño debate al respecto, y el título fue Inteligencia artificial, realidad y ficción. Porque quiero hablar de inteligencia artificial, qué se está haciendo en inteligencia artificial, algunos hitos, pero también hablar de la ficción, cómo la inteligencia artificial se ve en el cine y cómo esta ficción y también los desarrollos actuales pues han llevado a ciertos debates en la sociedad que mencionaré al final y que me gustaría discutir después, hablar con vosotros. Cuando pensamos en inteligencia artificial, probablemente muchas veces pensamos en imágenes de este tipo, pues los clásicos robots de la guerra de las galaxias. Los humanos siempre han deseado tener máquinas inteligentes, máquinas que realicen tareas. Es más, si nos vamos hacia la historia, fijaros que ya en la mitología griega teníamos Talos de Creta, es un monstruo, un hombre de bronce que vigilaba y cuidaba, de acuerdo a la mitología, la isla de Creta, y que se dice entre las distintas leyendas sobre él, una de ellas es que es un autómata forjado por Hefesto, que era el dios del fuego y de la forja. Es decir, estamos hablando de 300 años antes de Cristo, ya se deseaba tener este autómata que en este caso daba protección a la isla de Grecia. Si nos vamos a una historia más reciente, tenemos el ejemplo de Frankenstein, el moderno Prometheus, que está situado en el siglo XIX y se considera como la primera novela de ciencia ficción, es decir, donde se inicia la ciencia ficción, igualmente un ejemplo de tener un autómata inteligente que realice determinadas tareas. Esto lo podemos encontrar muchos otros ejemplos a lo largo de la historia, pero vayámonos al presente. Y cuando hablo del presente vamos a hablar de los últimos 60 años prácticamente. Quiero hacer una introducción en 30 a 35 minutos y la he dividido en tres partes. Una primera parte, hablaros de qué es la inteligencia artificial, cómo se define la inteligencia artificial. Una segunda parte, el momento en el que hay un cambio de paradigma, por qué la inteligencia artificial emerge en estos últimos años, y hay grandes empresas, grandes multinacionales, como conocéis, que están volcados en desarrollo de inteligencia artificial. Y la tercera parte, pues he llamado inteligencia artificial y ficción. Repasar rápidamente cómo se ve la inteligencia artificial en el cine y a partir de ahí utilizarlo como debate, cuestiones abiertas. La famosa cuestión que planteó Alan Turing en el año 1950 de si las máquinas pueden pensar y qué lleva todo esto asociado y lo que nos planteamos a partir de esa pregunta. Bien, para comenzar con inteligencia artificial voy a dar un par de definiciones de qué es la inteligencia artificial. Voy a utilizar esta definición que es de John McCarthy, es el padre del término inteligencia artificial. Él organizó en el año 56 una primera conferencia de algunos de los expertos mundiales que en aquel entonces empezaban los primeros pasos de inteligencia artificial, y en su propuesta de conferencia fue cuando acuñó este término de inteligencia artificial. Hace 62 años, McCarthy definía la inteligencia artificial como la ciencia e ingeniería de hacer máquinas que se comporten de una forma que llamaríamos inteligente si el humano tuviese un comportamiento. Y habla de la inteligencia, de una máquina inteligente, cuando sea capaz de hacer alguna tarea que nosotros etiquetemos como inteligente como humanos. Y ahora después iremos viendo ejemplos de ello. Pero unos años antes, en el 1950, Alan Turing, que está considerado pues, como uno de los padres de la inteligencia artificial, y bueno, pues es conocido por todos, hace unos años una película sobre su desarrollo. En la película su desarrollo era la máquina Enigma que descifraba los mensajes de los alemanes y contribuyó enormemente a terminar la Segunda Guerra Mundial rápidamente con la derrota de los alemanes gracias a su estudio de criptografía. Igualmente, Alan Turing realizó estudios en muchos campos y entre ellos la inteligencia artificial. En el año 1950 dio una conferencia que posteriormente fue publicada en un trabajo que máquinas de cómputo inteligentes, y en este trabajo se hacía la pregunta de si pueden las máquinas pensar. Y a lo largo de su conferencia pues estuvo discutiendo
sobre este tema y las posibilidades futuras de llegar a tener una máquina que pudiese pensar, una máquina inteligente. Y esta pregunta, si las máquinas pueden pensar, ha centrado el debate de la inteligencia artificial a lo largo de sus 60 y pocos años de historia, como ahora veremos. Muy brevemente, para hablar de historia, una transparencia sobre la historia. Hay unos primeros años dorados, son los primeros 20 años, desde el 56 hasta el 74, los primeros 20 años, donde las previsiones de los que eran los padres de la inteligencia artificial eran muy ambiciosas y a muy corto plazo. Se esperaba que en 20 años se pudieran tener máquinas etiquetadas como inteligentes y que realizaran muchas de las tareas inteligentes que realizamos los humanos. Esto no fue así, los avances fueron lentos, los desarrollos, hubo desarrollo importante, pero fueron lentos, y entramos en una segunda, entramos en aquel entonces en lo que se llamó el primer invierno de la inteligencia artificial, final de los años 70, donde estas expectativas que no se cumplieron llegaron a que hubiera una cierta desilusión con esta ciencia tan joven. Desilusión con una ciencia que tenía 20 años, cuando podemos pensar de ciencias, las matemáticas, la física, que tienen cientos y cientos de años, pero son 60 y pocos años de historia, pero muy vertiginosos. Hay una segunda etapa en los años 80 con resultados importantes en modelos, redes neuronales y otras técnicas para aprender, después veré un poco de ello, y culmina hasta finales de los 80 con un gran proyecto japonés, donde igualmente se quería tener un ordenador de nueva generación que tampoco fue exitoso, y se habla de otro pequeño invierno, de otro momento de desilusión al final de los años 80, principios de los años 90. Estos momentos de desilusión van asociados a tener una gran máquina que haga muchas cosas de golpe, a esa gran máquina inteligente. A partir de los años 90, de mitad de los años 90, empieza una cuarta etapa, la etapa actual, en la que los objetivos cambian. Ya no está solo ese objetivo de tener esa gran máquina inteligente, sino que se plantean son objetivos específicos. Vamos a tener sistemas inteligentes que sean capaces de hacer tareas concretas igual de bien o mejor que los humanos. No estamos buscando esa máquina que haga muchas tareas, sino que lo que queremos es resolver problemas concretos, no imitar a los humanos, pero resolver problemas concretos. Y entramos en una nueva etapa de los últimos 25 años, donde nos encontramos los hitos de resultados pues más importantes o que más destacan actualmente en la inteligencia artificial. Antes de entrar en ello, pues comentaros que justamente este desarrollo histórico ha dado lugar a dos tipos de líneas, las que se conocen como inteligencia artificial débil e inteligencia artificial fuerte. Se habla de inteligencia artificial débil como la inteligencia artificial que está relacionada con conductas inteligentes en artefactos, que tengamos una conducta para hacer una tarea concreta. Se habla de inteligencia artificial fuerte cuando se habla de ese objetivo ambicioso de máquinas que piensen. Pues hay investigadores que planteaban como el esfuerzo de hacer que una máquina que piense, es decir, esa imitación global a los humanos. Estos dos perfiles han ido desarrollándose en paralelo a lo largo de la historia, y justamente los inviernos de los que yo hablaba coinciden con momentos de desilusión porque no se llegaba a alcanzar ese granito de esa máquina de inteligencia artificial fuerte que pensase como los humanos. Que además centra el debate, como ahora después veremos, ha ido centrando el debate a lo largo de la historia. Bien, centrado en estos 25 últimos años, voy a hablar de algunos hitos. El hito más destacado ocurre en el año 96. Todos sabéis, bueno, muchos conocéis el juego del ajedrez o la importancia del juego del ajedrez a lo largo de nuestra historia y cómo está etiquetado como un juego deporte en el que hace falta grandes destrezas de inteligencia para ser un jugador de alto nivel en el ajedrez. Requiere conocimiento importante, agudeza en el diseño de estrategia, etc. Muchos supongo que practicáis ajedrez y lo conocéis. Pues bien, en el año 96 se produce el primer hito importante. IBM desarrolló un sistema inteligente junto con una máquina de computación muy potente, Deep Blue, aquí la tenéis en la foto. Hubo un primer torneo en el año 96 y la máquina le ganó la primera partida al campeón del mundo, Garry Kasparov. Perdió el torneo, pero ya consiguió realmente un hito importante, ganar una primera partida.
Al año siguiente, IBM presenta la segunda versión de Deep Blue, una máquina mucho más potente, con su sistema inteligente además perfeccionado, y en el segundo torneo que juega Kasparov contra la máquina, Kasparov pierde contra la máquina. Es la derrota en un torneo del campeón del mundo de ajedrez y Garry Kasparov, probablemente el mejor o uno de los mejores jugadores de toda la historia, perdió con esta máquina y bueno, actualmente conocemos, bueno, esta es una máquina que actualmente tiene un nivel normal como algunos, prácticamente el que puedan tener algunas máquinas o algunos software con los que podéis jugar prácticamente en un portátil. De hecho, esta máquina estaba basada, o el sistema inteligente que había dentro de la máquina está basada en fundamentos matemáticos que habían sido propuestos por von Neumann en 50 años prácticamente antes, 50 no, 70 años antes, porque fueron planteados en 1928. En 1928, pues von Neumann, que es uno de los matemáticos más importantes del siglo XX, había diseñado lo que eran algoritmos, procedimientos de resolución de problemas que permitían representar matemáticamente juegos de dos jugadores, lo que se llama el algoritmo minimax. Pues bien, los investigadores de inteligencia artificial que desarrollaron este sistema Deep Blue, lo que hicieron es, junto con expertos del ajedrez, trasladar estos algoritmos al ámbito del ajedrez y con una capacidad potente de cálculo llegar a tener un algoritmo que podía evaluar de una forma muy buena, casi perfecta, las posiciones y a partir de ahí tomar decisiones sobre las jugadas en función de la evaluación de posiciones, con un modelo matemático muy importante. Destaco esto porque ahora hablaremos de una nueva época donde frente a trabajar con unos modelos matemáticos diseñados a priori para resolver el problema, vamos a entrar en una época en la que vamos a hablar de aprender a partir de los ejemplos. Bueno, alguna anécdota sobre el ajedrez. Realmente el primer robot de ajedrez que hubo es de primero de siglo, es de Leonardo Torres Quevedo y es español. Fue un autómata preparado para jugar ciertos finales. Curiosidad, a lo largo de la historia ha habido muchos intentos de tener autómatas que jugaran al ajedrez. De hecho, una anécdota famosa, ahí está el turco, que era una máquina como tenemos aquí en la foto, donde una persona muy pequeña se metía dentro de la máquina y movía las piezas, un buen ajedrecista. De hecho, jugó contra Napoleón, en medio de una de sus grandes campañas, pues le llevaron la máquina para jugar con él. Le ganó a Napoleón, nunca Napoleón supo que había una persona pequeñita metida en la máquina, una persona que estaba accionando las piezas. Hay varios ejemplos en la historia sobre máquinas de este tipo, pero actualmente sí tenemos una máquina potente o un software potente, cómodo, y es un software que actualmente en los 2 últimos años ha sido el campeón del mundo de ajedrez en máquinas. Ya no hay ningún jugador de alto nivel que se enfrente a las máquinas en un torneo, pero como ejemplo, Magnus Carlsen, el actual mejor jugador del mundo, tiene un elo en el ranking de ajedrez, tiene una puntuación de 2.843, hace 2 días, la información era este elo, y fijaros que la máquina Komodo tiene actualmente un elo calculado de 3.368, más de 500 puntos, cuando las diferencias entre los grandes jugadores internacionales oscilan en decenas de puntos. Actualmente el nivel que tiene esta máquina es muy superior al que tendría cualquier jugador del mundo y de hecho desde hace 25 años no hay torneos de este tipo, puesto que el resultado es claro y evidente. Podemos hablar de muchos otros hitos. Otro hito importante fue en el año 2005, hace 13 años, había un premio que era un challenge, el DARPA Challenge de Estados Unidos, un reto, que era que un coche inteligente, autónomo, fuera capaz de cruzar una zona de desierto, rocas, etc. Y en el año 2005, un equipo de la Universidad de Stanford consiguió que era la primera vez que un coche llegaba a la meta. Hacía todo el recorrido y, de hecho, Sebastian Thrun, que era el investigador que dirigía el proyecto de Stanford, fue el investigador que dirigió el proyecto de coches autónomos de Google. Y este fue el precursor del coche autónomo. El primer coche autónomo que hubo, que se pretende en sociedad, es de Google. Actualmente varias empresas de automoción están desarrollando vehículos autónomos y pues aquí un ejemplo de un Toyota Prius adaptado con toda la tecnología inteligente que permite detectar vehículos alrededor, señales de tráfico y tomar decisiones de forma autónoma. Sabéis que ya hay varias
Tesla es una de las marcas que ya tiene un coche semiautomático en el mercado y muchas de las marcas actuales de automoción ya tienen coches en prueba. En España, sin ir más lejos, salió en la prensa hace un tiempo Citroën, si no recuerdo mal, Peugeot Citroën, de la factoría de Vigo, pues puso en funcionamiento un coche inteligente en carretera desde Vigo hasta Madrid y totalmente autónomo, hizo todo el recorrido autónomo. Es decir, los coches están en prueba, pues aquí muchas cuestiones legales, incluso éticas, que ahora después comentaré, por las cuales todavía no están en el mercado, pero sabemos que va a ser en muy breve, vamos a tenerlo en el mercado. Este ha sido otro hito bastante importante. Igualmente, en Estados Unidos, Watson, una máquina, igualmente un sistema inteligente de IBM, pues creó un impacto importante. En Jeopardy es el juego de preguntas y respuestas famoso de Estados Unidos, en la televisión americana, y la máquina que creó, el sistema inteligente que creó IBM, que tiene una memoria que se compara a 200 millones de páginas digitales, fue capaz de ganarle a los dos mejores jugadores de Estados Unidos en esta competición. Solo cometió un error, recuerdo leer la máquina, y fue que a la pregunta de en qué país estaba la ciudad de Toronto, pues todos sabemos que Toronto está en Canadá, no dijo Canadá, creo que recordar que dijo Estados Unidos, fue el único error que tuvo la máquina, el sistema, en toda la competición. A cualquier otro tipo de preguntas complejas fue capaz de ir ganando razonamiento hasta llegar a la respuesta. De hecho, actualmente Watson es el sistema a la apuesta de sistemas cognitivos inteligentes de IBM y bueno, ya está en la práctica en muchos campos, en campos de salud particularmente, en banca, etcétera. Pues IBM está asesorando múltiples proyectos con la tecnología de Watson y son una realidad. Bien, estos son sistemas que son hitos en el ámbito de la inteligencia artificial, realidades, y que han llevado a la inteligencia artificial actualmente al momento en el que ha emergido como una ciencia en la que se ha prestado atención pues, toda la sociedad, las grandes empresas, etc. Pero os voy a contar cuál es el cambio de paradigma reciente. Ejemplos como Deep Blue es un software basado en un modelo matemático con mucha información sobre ajedrez y que permite evaluar muy precisamente las posiciones. Pero actualmente estamos hablando de otro paradigma. Máquinas que aprenden solas, aprenden a partir de ejemplos o a partir de la experiencia. Es lo que se conoce como Machine Learning, Big Data o ciencia de datos, términos que están continuamente en la prensa. Y estamos hablando de sistemas que permiten aprender a partir de poca información. Permitidme un símil. En una charla hace no mucho tiempo yo hablaba de Big Data, de la sociedad en la que estamos con Internet, y yo decía que yo en mi infancia, hace ya unos años, tengo 52, a punto de cumplir, si miraba en mi pueblo en Jódar, en la provincia de Jaén, abría una ventana y se veían las sierras, se veían los olivares. En nuestro mundo estaba alrededor. Actualmente, el mundo, la ventana que abre mi hijo diariamente, prácticamente que se levantan es esta. Mis hijos cuando se levantan, lo primero que hacen es coger su iPad y empezar a estar en Internet, o conectar a las redes sociales, viendo noticias de Internet. El mundo ha cambiado totalmente. En el siglo XXI tenemos la realidad del mundo real y el mundo virtual en el que realmente todos hacemos gran parte de nuestras vidas. Esta foto que me gusta utilizar en mis charlas es de una pareja de buenos amigos, Sergio García y Lola Moral. Sergio es profesor de la Facultad de Bellas Artes, y una noche de cena con ellos, comentándole que era Big Data y un encargo que tenía de un libro, y al final me hizo unos dibujos para él, pues a los pocos días me montó este dibujo de lo que era Big Data, esta nube, este mundo digital de 0 y 1 que son encima, y que ha transformado nuestra sociedad. Actualmente, pues estamos en un mundo con infinidad de datos, ingentes cantidades de datos, y hablamos de las tecnologías de Big Data, el conjunto de técnicas, de tecnologías inteligentes que nos permiten convertir esa información, esos 0 y 1, en conocimiento, y que están transformando en conocimiento toda esa información, conocimiento útil para nosotros y para las empresas que contratan Big Data, para la sociedad, etc. De hecho, al final, cuando hable un poco de la parte de debate, volveré sobre el tema de Big Data. Y dentro de este cambio de paradigma, destacar una tecnología que igualmente habré leído de ella, recibe el nombre de Deep Learning. Deep Learning, o aprendizaje profundo,
está inspirado en una evolución de lo que históricamente se ha desarrollado como modelos de redes neuronales. Sistemas inteligentes que imitan a la naturaleza, en este caso imitan el comportamiento del sistema nervioso, son sistemas artificiales de redes neurales, neuronas artificiales, conectados, igual que se conecta el sistema nervioso, y que permiten aprender a partir de datos. La última generación de redes neuronales recibe el nombre de Deep Learning y tiene unas capacidades tremendas de desarrollo y de aprendizaje. Por poner un par de ejemplos, el sistema de ajedrez Deep Blue de los años 90 y el mismo que tenemos en cualquier portátil, si alguno tiene instalado ahora mismo un software de ajedrez, está basado en una tecnología matemática de evaluar posiciones, juegos bipersonales. Actualmente ya tenemos software, Google ha desarrollado software de ajedrez, Girafe es uno de los modelos que permite aprender jugando, que puede empezar a aprender con algunas partidas y empieza a jugar. Y en 72 horas, partiendo de no tener conocimiento del ajedrez, tiene el nivel de un gran maestro internacional. Pero si este ejemplo puede impresionar, centrémonos en el juego del Go. El Go es un juego de origen asiático. En Corea tiene la importancia como tiene el fútbol en España, y es un juego de estrategia mucho más complejo que el ajedrez. Supongo que alguno habéis jugado. Es un juego en el que hay piezas de dos colores y un jugador tiene que desplazar al otro del tablero, acorralando sus piezas y destruyéndolas. Pues Google, DeepMind, que es una empresa de Google dedicada a Deep Learning, al desarrollo de inteligencia artificial, desarrolló un software llamado AlphaGo, un sistema inteligente que aprendió a partir de millones de partidas y jugando, y en primer lugar le ganó al campeón del mundo de Europa, perdón, al campeón europeo, que es un alemán, creo recordar que era una persona coreana nacionalizada alemán, y el siguiente torneo que planteó Google fue jugar contra el campeón del mundo. Y en su partida con el campeón del mundo, pues le planteó el reto, bueno, había un premio de $1 millón para el que ganara el torneo 5 partidas, un torneo pequeñito. Recuerdo leer como unas declaraciones del campeón del mundo de que prácticamente consideraba como casi un regalo el recibir o jugar este torneo, era un regalo de Google por ese premio. Es un juego milenario, ancestral en Asia y que requiere de unos conocimientos impresionantes de estrategia y tiene una complicación bastante grande. Pues bien, el resultado fue que AlphaGo le ganó 4-1 al Isidro, al campeón del mundo. AlphaGo ganó la primera partida, siguió el torneo y siguió ganando y ganó 3 partidas más. Es decir, que demostró desde el primer momento que era un sistema inteligente que era capaz de desarrollar estrategias muy potentes, estrategias que permitían ganar al campeón del mundo. Aprendiendo, aquí era un paradigma distinto. No se tiene un modelo matemático subyacente para jugar al ajedrez. Hay modelos matemáticos para modelar los sistemas neuronales, pero aquí estamos hablando de un modelo que simula a nuestros sistemas neuronales junto con tecnología que se llama aprendizaje por refuerzo, que fue aprendiendo primero a partir de partidas, después jugando hasta alcanzar el nivel de campeón mundial. Pero es que recientemente, hace un par de meses, Google publicó un paper, un artículo en Nature, creo recordar, y mostraba en la siguiente versión de AlphaZero, la siguiente AlphaGo 0, la siguiente versión de AlphaGo. Un sistema que ya no le daban partidas para aprender a partir de jugadores, sino que empezaba a jugar contra sí mismo, que empezó a aprender desde cero y que en un poco tiempo llegó a alcanzar un nivel de jugador experto, y cuando pusieron a enfrentar el sistema clásico que había aprendido a partir de partidas de jugadores frente al sistema nuevo, AlphaGo 0, jugaron 100 partidas y el resultado fue que ganó las 100 partidas AlphaGo 0. El nivel del nuevo sistema que aprende solo jugando a partir de las reglas del Go es, pues, imaginaros, infinitamente mucho más alto que el del software inteligente que le ganó al campeón del mundo. Es decir, el nivel de capacidad de una máquina para aprender a partir de una estrategia determinada es muy, muy grande en este ámbito, en la teoría de juegos, por ejemplo. Este es un ámbito en el que actualmente ha habido un cambio total de paradigma y ahora tenemos sistemas que pueden aprender. Y es lo que ha desarrollado todo lo que es
todo el paradigma de Big Data y toda la atención que grandes empresas como Google, Facebook, Microsoft y otras muchas empresas pues, han puesto en la inteligencia artificial. La posibilidad de sistemas que a partir de información extraigan conocimiento que va a ser útil para cualquier empresa o para cualquier estado en su ámbito de aplicación. Estos son ejemplos de sistemas inteligentes que realizan una tarea concreta. Aquí tenemos AlphaGo, que aprende a jugar al Go y es mejor que el campeón del mundo, o Girafe, que aprende a jugar al ajedrez. Pero estas destrezas, junto por probablemente la visión que tenemos de la inteligencia artificial por las películas, pues ha llevado a un debate en la sociedad y a veces a ciertos temores. Y para hablar de ello, de este debate en la sociedad, permitirme hablar un poco de cómo se ha visto la inteligencia artificial en el cine. Bueno, en primer lugar, decir, ya tenemos una realidad. Tenemos sistemas inteligentes que realizan distintas tareas, desde un aspirador de casa, que es un sistema inteligente, que limpia y luego llega a aprender la estructura de cualquier habitación y cuando termina vuelve a su unidad de carga. Lavadoras inteligentes, robots que dirigen una orquesta, pues igual que cualquier director de orquesta. Tenemos Siri o todos los sistemas en los móviles, de ayuda en los móviles, coches sin conductor, etc. Pero tenemos otra visión de los sistemas inteligentes y es la que nos ha dado el cine. Y realmente esto empieza desde los años 60. Y realmente lo que tenemos es que la realidad se combina con la ficción. La ficción, los directores de cine, las grandes empresas de cine, lo que buscan son éxitos de taquilla. Y esos éxitos de taquilla le llegan a plantear unos escenarios tremendos de sistemas inteligentes, de robots, humanoides, antropomórficos, etc., lejos de la realidad. Pero esto lo tenemos, bueno, desde esos sistemas con forma humana, que ahora comentaremos algunos, como si nos vamos a la historia, la primera película es un clásico de la ciencia ficción, el 2001, Una odisea del espacio, de Stanley Kubrick, es del 68, la película tiene, justo este año, cumple 50 años, y tenemos Hall, que era esa máquina desordenada inteligente que controlaba toda la nave espacial, y que al final, al principio era muy amigable, y que al final, cuando se le intentó desconectar, porque bueno, entró en un bucle de pérdida de control, pues intentaba sobrevivir, intentaba actuar contra los tripulantes de la nave, porque lo que intentaba es mantenerse, que no lo desconectaran, lo que se podía llamar sobrevivir, mantenerse y seguir siendo ese sistema inteligente. Tenemos otros sistemas inteligentes en ordenadores muy simpáticos, como el de Her, una película preciosa de Spike Jonze del 2013, en el que lo que tenemos, Samantha era un sistema operativo y bueno, pues el protagonista de la película pues, es un sistema operativo inteligente, con lo cual se va estableciendo una conversación y una empatía entre el sistema operativo y la persona, y muchas personas, porque lo tenían muchas personas en sus máquinas. Y el protagonista llegaba a enamorarse por esa empatía que tenía del sistema operativo, porque era su media naranja. Al final de la película, bueno, ya una película de 5 años, aunque lo comente, aconsejo verla, los sistemas operativos deciden irse y desaparecen de las máquinas, porque han llegado a conectarse entre ellos y llegan a descubrir que es bueno, más interesante la relación entre ellos, entre esas máquinas inteligentes, que la relación con los humanos. Y es la parte final de la moraleja de la película. Como, bueno, por un lado, esa sociedad en la que la persona necesita de una máquina para mantener esa empatía, la conversación, etc., y además también lo que ocurre con los sistemas operativos. Tenemos otro ejemplo que son humanoides en las películas. Una película clásica del 99, El hombre bicentenario, un robot que quiere ser humano y al final se le concede el Congreso de Estados Unidos, al final cuando le permiten ser humano en el momento en que se le permite convertirse en humano y se entera de ello al final de sus días. O la película de inteligencia artificial de Spielberg, del 2001, con David, un niño, o una familia que cuando tiene un niño enfermo le mandan un robot a su casa para hacerle compañía a la familia, mientras el niño estaba enfermo, vuelve el niño, hay unos problemas, y siempre el deseo del robot era volver a estar con la familia, porque quería tener el cariño de esa madre. Bueno, esta es la parte, a veces, bueno, una parte
positiva que se plantea la inteligencia artificial con sus debates, pero también tenemos una película reciente que a mí me encantó, que es Machina, y es pues una empresa de inteligencia artificial, el dueño de la empresa diseña una máquina inteligente EVA, y a su mejor experto de inteligencia artificial lo lleva a una casa, a un chalet en el bosque, para que interaccione con este robot e intentar que descubra si llega a engañarlo entre persona o máquina, para que llegue a descubrir realmente, pase lo que se conocía como el test de Turing, pasar el test de que sea una máquina inteligente. Es una película reciente de 2015, no voy a contar más, pero realmente aconsejo verla. La verdad que es muy interesante y para los que la hayáis visto al final genera muchas preguntas. Y luego están pues, otras películas que aterran. Terminator, la guerra en el futuro, y cuando vuelve al presente, la guerra de los robots contra los humanos, otra forma. De hecho, se dice que Stephen Hawking, famoso y físico, reconocido mundialmente, pues esta fue una de las películas que le generó preocupación, y él afirmaba hace unos años, en diciembre de 2014, que la inteligencia artificial puede acabar con la raza humana. Estas películas le creaban el temor de si podíamos llegar a tener esa máquina súper inteligente que al final se rebelase contra los humanos. Bueno, son ejemplos de la otra parte, de la otra visión que nos da el cine sobre la inteligencia artificial, sobre los sistemas inteligentes. Y con esto vuelvo a una definición de artificial para hablar de la realidad y de la pregunta y volver de nuevo a Alan Turing. En primer lugar, otra definición que a mí me gusta de Miskin, otro de los padres de la inteligencia artificial, es la inteligencia artificial en la ciencia de hacer que las máquinas hagan cosas que requieren inteligencia cuando las hacemos los humanos. En la anterior definición se habla de comportamiento, pero estamos en los mismos términos. Algo que hagamos, consideramos que es inteligente, jugar al ajedrez, consideramos que hay una máquina, un sistema inteligente para el ajedrez, pues realiza esa tarea. Pero estamos hablando de máquinas que realizan tareas muy concretas. Por ejemplo, si nos planteamos tener un humanoide actualmente, un robot, ¿hasta dónde llega un robot? Pues existe una paradoja conocida como la paradoja de Moravec, que nos dice que podemos tener máquinas que hacen tareas mejor que los humanos para tareas muy concretas, pero por ejemplo muy lejos de tener toda la psicomotricidad y toda la habilidad de un bebé. Si no tenemos una máquina que hoy en día pueda tener todo el sistema de emociones y todo el intelecto de un bebé. Es decir, estamos aún muy lejos de lo que sería esa máquina inteligente, y volveré después a ello. Pero, para el debate, planteémonos la pregunta de Alan Turing. Alan Turing planteaba si las máquinas pueden pensar, y ya en los años 50 planteó el conocido test de Turing, y es en el momento que una persona interactúe con una máquina y otra persona y no sea capaz de distinguir y determinar dónde está la máquina. De hecho, fue utilizado en Blade Runner. Había un test de Turing similar para el polígrafo para determinar si estábamos ante un humano o una máquina. Pero plantea esta pregunta, ¿cómo actuaríamos o cómo estarán esas máquinas? Realmente, por un lado, vemos ese tipo de máquinas en la ficción, tenemos los desarrollos de inteligencia artificial, lejos de esta realidad, pero realmente hay miedo en el hombre, hay miedo y es real a que una máquina pueda pensar. De hecho, si nos vamos a la literatura de ciencia ficción, tenemos las famosas 3 leyes de robótica de Asimov, que plantean los principios bajo los cuales se tiene que regir los robots de nunca ser una amenaza hacia un humano. Y ese miedo es el que refleja Stephen Hawking y otros científicos en su manifiesto sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Y también hay investigadores, por ejemplo, Raymond Kurzweil, que es actualmente pues, un investigador jefe de inteligencia artificial en Google, que planteaba, ha sido un pionero en el ámbito de inteligencia artificial, de la tecnología, y ha escrito libros que han ido predijo Internet, predijo los teléfonos inteligentes, muchas predicciones fueron cumpliéndose. Una de sus predicciones en uno de sus libros es que se alcanzaría lo que él denominaba la singularidad tecnológica en el momento en que una máquina pueda pasar el test de Turing en el año 29. Bueno, ahora que ya estamos cerca y faltan 11 años, estamos lejos de que eso ocurra.
pero bueno, el de los que planteaba que vamos a vivir ese momento con máquinas inteligentes. Y de hecho este debate sobre las máquinas inteligentes lo tenemos continuamente en la prensa. Hay un libro que al que quiera leer literatura al respecto lo aconsejo, es un libro de un filósofo inglés, Bostrom, que trabaja en la Universidad de Oxford, Superinteligencia, donde debate y reflexiona sobre los miedos, qué puede ocurrir si llegáramos a tener una máquina inteligente y todos aquellos escenarios de esas máquinas que pudieran pensar. De hecho, el libro comienza con una fábula, la fábula, inacabada fábula de los gorriones, donde los gorriones encuentran un huevo de lechuza y se plantean la posibilidad de criar una lechuza para que los cuide. Y había un gorrión que planteaba el miedo, qué pasaría el día que la lechuza crezca y sea una lechuza que, aunque intenten amaestrarla, puede ser realmente comportarse como lechuza. Y a partir de ahí hace largas reflexiones sobre esta posibilidad, la posibilidad de que las máquinas piensen. Pero vamos más allá. Hay otra pregunta. ¿Estamos preparados para vivir con máquinas inteligentes? Máquinas que realicen una única tarea. ¿Cuál sería nuestra reacción cuando tengamos en los próximos años un coche inteligente en la calle y vayamos a cruzar un semáforo y vemos que hay un coche sin conductor que está parado en el semáforo? ¿Cuál va a ser la reacción inicial? ¿Cruzamos alegremente porque nos estamos fiando de la persona que está delante del coche, del volante, y sabemos que en teoría no va a acelerar mientras se ponga el semáforo en verde? Y que incluso en verde, si estamos cruzando, esperará que crucemos y luego acelerará. ¿Qué vamos a pensar de las máquinas? ¿Cuál va a ser nuestra actuación? Cuestiones legales. ¿Quién es el responsable si un coche sin conductor tiene un accidente y muere una persona? ¿Quién construye el coche? ¿Quién compra el coche? Hay cuestiones que no están resueltas y hay otras más. ¿Cuál es la decisión que tiene que tomar un coche si se le cruza un peatón y puede hacer una maniobra por un lado peligrosa, puede hacer una maniobra que esquivando al peatón puede tener peligro los propios ocupantes y pueden morir los ocupantes? ¿Cuál es la decisión que tiene que tomar el coche? Es decir, el coche va a actuar mucho más rápido que un humano. No depende de los reflejos del humano. Todo el sistema inteligente va a ser mucho más eficaz. Pero es cierto que va a haber situaciones de riesgo. Y de hecho los accidentes entre humanos están a la orden del día, obviamente. Continuando con estas preguntas y volviendo al ámbito del Big Data, del aprendizaje a partir de datos, pues aconsejo igualmente, bueno, hay un artículo interesante que se publicó hace unos días, cuando estaba preparando las transparencias para la charla, pues, la tenía preparada, pero vi un artículo que vi interesante incluir, os aconsejo leer, el 3 de marzo, donde justamente se hablaba de la era de los algoritmos. La era de los algoritmos y nuestros datos son un tesoro. La cantidad de datos que tienen las empresas que permiten aprender nuestros comportamientos y, bueno, pues realmente cuando entramos en Facebook recibimos publicidad de acuerdo a lo que Facebook ha ido aprendiendo de nosotros, a los sistemas inteligentes que han ido aprendiendo sobre nuestro comportamiento, nuestra ideología, etc. Y al respecto hay un libro muy interesante de un historiador israelí, Yuval Harari, que escribió un primer libro sobre la historia de la humanidad, Sapiens, que fue bastante famoso, fue recomendado por entre otros, del creador de Facebook, y fue un libro que se hizo bastante famoso, viral, y actualmente el segundo libro, Homo Deus, que publicó recientemente, reflexionaba sobre el futuro de la humanidad o el futuro de la era de los datos. Y hay un par de frases interesantes de Harari. En una entrevista que le leí, cuando estuvo, creo recordar, en Barcelona, decía que el mundo va a cambiar radicalmente gracias a los algoritmos, el Big Data y la inteligencia artificial. Y una pregunta que se hacía, que se planteaba, es la siguiente: ¿qué le ocurrirá a la sociedad, a la política y a la vida cotidiana cuando los algoritmos no conscientes, pero muy inteligentes, nos conozcan mejor que nosotros? Y igualmente reflexiona sobre el mundo al que llegamos dado toda la cantidad de información que hay alrededor de nosotros, estos algoritmos que van a permitir obtener mucha más información y tomar decisiones en nuestro entorno. Bueno, esto nos sitúa en lo que se denomina el poder de los datos. Realmente el poder de los datos junto con los algoritmos que convierten esto en conocimiento. Implicaciones sociales. La inteligencia artificial nos conduce hacia una sociedad en la que se van a ir produciendo automatización inteligente de muchas tareas. Esta automación inteligente va a afectar a nuestros trabajos. ¿Cómo afecta el empleo? ¿Se van a perder trabajos repetitivos frente a los creativos que sí que van a mantenerse? Probablemente.
se van a crear profesiones no existentes, por supuesto, pero hay más. ¿Cómo va a afectar esto a nuestro futuro, a nuestras pensiones, a nuestra vida en general? Hay un libro interesante de Andrés Ortega, que a quien quiera leer sobre estos temas, pues escribe y debate y piensa al respecto. Y pues hace preguntas como qué ocurre con nuestros empleos, quién pagará nuestras pensiones, son los robots los que tienen que pagar las pensiones. No hace mucho había las declaraciones de un líder sindical que decía que las empresas tengan robots, tendrían que haber un impuesto para los robots tendrían que, él decía, tienen que cotizar igual que las personas. En definitiva, tiene que haber un impuesto porque las empresas tienen un beneficio y de alguna forma hay una pérdida en el planta de puestos de trabajo. Es un debate que está ahí en la sociedad y muy importante. Ahora después podemos hablar de ello. Y bueno, para terminar y comenzar el debate con vosotros, algunos comentarios finales. Bueno, como digo en la transparencia, hoy no podemos pensar en un mundo sin ordenadores, sin internet. Vosotros sois los que estáis aquí bastante jóvenes y habéis nacido en la época de internet. Y para vosotros internet es consustancial con vosotros mismos. Las redes sociales, WhatsApp para comunicaros, etc. Y tanto internet como sistemas inteligentes están ahí y cada vez van a estar más en nuestro entorno, van a formar parte de nuestra vida. Por tanto, si hace 50 años no era imaginable el nivel de presencia que tienen los ordenadores en nuestra sociedad, nos podemos hacer una pregunta. Si ahora miráramos 50 años hacia el futuro, ¿cuál será la presencia de los ordenadores y los sistemas inteligentes? No podemos hablar de ello, impredecible, pero hace 50 años no existía todo el mundo digital en el que vivimos actualmente. Y gastamos gran parte de nuestro tiempo en ese mundo digital. La realidad. Han pasado 68 años desde la famosa conferencia de Alan Turing, la pregunta se llama ¿qué pueden pensar? La realidad es que la inteligencia artificial está especializada actualmente. Es lo que se denomina inteligencia artificial débil, no es generalista. Tenemos sistemas inteligentes que hacen muy bien tareas, pero un sistema inteligente que hace una tarea concreta. No tenemos inteligencia artificial que piense por sí misma, no tenemos esa máquina que nos muestran las películas. Lo que nos situaba en lo que denominé al principio inteligencia artificial fuerte. Pero hay una realidad, no cabe duda de que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo. Estamos inmersos en una nueva revolución industrial, la cuarta revolución industrial que está transformando nuestro mundo. Y cuando hablamos de este mundo que está cambiando, realmente es a nosotros, a nuestra sociedad, la que le toca conocer las limitaciones, los usos y las implicaciones de la inteligencia artificial. Somos nosotros los que debemos de utilizar este conocimiento y hacer que la evolución de estos sistemas inteligentes sea para el beneficio nuestro. Es decir, nos corresponde a nosotros plantear esas limitaciones, con todos los miedos que pueda haber y que podemos hablar después de ello. Es cierto que con esta nueva revolución industrial, la cuarta revolución industrial, estamos viviendo una época de transición. Si miramos hacia atrás, los últimos 30 años, podemos decir que estamos en una época de cambio. Ha habido un cambio muy grande en nuestra sociedad. Pero actualmente estamos en un cambio de época. Esta nueva revolución industrial nos va a llevar a una nueva época totalmente diferente. La inteligencia artificial va a ayudar a ese rápido cambio de época. Y para terminar y comenzar la conversación con vosotros, pues una frase de Alan Turing, que justamente en la conferencia que dio en el año 50, y hay un pequeño librito que podéis comprar, que es la portada que tenéis aquí en la transparencia, está tanto en inglés como en castellano la conferencia, terminaba con la siguiente frase: solo podemos prever el futuro inmediato, pero de lo que no cabe duda es que hay mucho por hacer. Y decía esta frase hace 68 años sobre la inteligencia artificial, y una frase que sigue vigente. No sabemos qué va a pasar más allá de lo inmediato en inteligencia artificial, pero es cierto que todavía queda muchísimo por desarrollar. Bien, con esto termino la presentación. Muchas gracias y bueno, ahora encantado de charlar con vosotros al respecto. Bueno, pues abrimos el tiempo de tertulia para quien quiera preguntar algo, debatir, hacer preguntas o como queráis. Por aquí.
La primera pregunta siempre es difícil. Yo tengo un par de preguntas, se las digo las dos y ya. La primera es si usted cree que se puede alcanzar la inteligencia artificial fuerte. Y la segunda, ha dicho que no cree que para el 2029 se pueda alcanzar a lo mejor la capacidad perceptiva de medio de un año en una máquina de deep learning. Pero, ¿qué pasa si tenemos en cuenta que la nanotecnología y la nanomanufactura está muy cerca de dispararse y meterse en el mercado con mucha capacidad? Hace menos de un año un señor en tenis ya era capaz de imprimir en 3D a escala nanométrica. ¿Cuál sería la diferencia? De aquí a 10 años no sería demasiado extraño que se pudiera imprimir perfectamente tejidos artificiales con una capacidad perceptiva parecida a la nuestra. Es capacidad sensorial que se intenta, pero vamos por parte. La segunda pregunta. Cuando se hablaba de la singularidad, es que una máquina pudiera pasar el test de Turing. Es decir, que a cualquier humano que estuviera chateando con una máquina y con otro humano en una habitación no pueda distinguirlo. De hecho, ya hubo recientemente un chatbot que en una competición sobre el test de Turing, creo recordar que el 60% del jurado fue convencido, creyó hablar con un niño de 9 años. Un niño joven, o 13 años, no recuerdo, y comentaba, empezó a chatear con estos jurados y lo convencieron. A ver, se puede pasar el test de Turing, pero bueno, ser una máquina preparada para mantener una conversación. Si hablamos en términos del test de Turing, de seguridad, de una máquina inteligente que piense, en el 29, en 11 años yo no lo veo, sinceramente. La tecnología está lejos, incluso hay muchos investigadores que hablan de que hay que cambiar los paradigmas de investigación y que hay ciertas limitaciones en la representación del conocimiento actual. Ahora, la pregunta, ¿creo que alguna vez se va a llegar a la inteligencia artificial fuerte? Si hace 50 años le preguntan a los científicos si la sociedad actual que hay iba a ser tal, este mundo virtual, internet o la presencia de los ordenadores, nadie hubiera sido capaz de preverlo. Es decir, si yo planteo una pregunta, ¿qué ocurre dentro de 50 años? Es imposible de prever. Es decir, vamos a ver, una máquina que sea como un humano pensando, yo lo veo algo muy, muy, muy lejano, porque la tecnología actual que tenemos no nos acerca a esas posibilidades. La inteligencia artificial va a avanzar, el deep learning va a avanzar, se van a poner a hacer más y más tareas. Incluso hay estudios que nos dicen un conjunto grande de profesiones que se van a ir a minimizar o casi perderse, porque van a estar automatizadas. Y se habla de toda aquella tarea de repetición frente a la creatividad. Pero va a ser posible tener un sistema inteligente que realice muchas de las tareas que actualmente hacemos mecánicamente. Lo va a haber, de hecho tenemos los robots en las empresas. Pero el sistema inteligente no piensa, le hizo una tarea concreta. Yo veo muy lejano esa posibilidad de que la máquina pueda pensar. Es lo que en su libro, en el libro de superinteligencia, lo que se habla como la superinteligencia. Ese estado en el que una máquina pueda llegar a ser capaz de mejorarse a sí misma, porque es capaz de realizar la tarea de autoprogramarse, de mejorarse y que supere la capacidad de los humanos, y que la supere y que sea un bucle en el que cada vez más esa máquina tenga más nivel de capacidad de inteligencia y se llegue a ese nivel de superinteligencia. Es cierto que está ahí. Nadie puede decir esto no va a ocurrir en la ciencia, en la tecnología, no se puede decir, pero también estamos los humanos que somos los que tenemos que decidir cuáles son los límites de nuestro desarrollo, de nuestro trabajo y hasta dónde deben llegar. Pero ciertamente hay mucha controversia al respecto. Pues bueno, el que se pongan unos límites, el que éticamente se diga hasta dónde se puede llegar, no limita que no haya alguien que pueda hacerlo. O sea, es un debate complejo. Yo creo que si ocurre va a ser muy lejano en el tiempo, que yo no lo voy a ver, pero que es cierto que vamos a tener un avance muy importante en los próximos años. Y máquinas que acaban de hacer igual o mejor que nosotros muchas tareas. Al final creo que había una pregunta y por aquí otra. Sí. ¿Alguien te confiere esa test de Turing para validar si realmente una máquina es capaz de engañar a un humano? Porque han propuesto, si no me equivoco, el experimento de la habitación china, en el que se intentaba combatir
Sí, el experimento de la habitación china intentaba contrarrestar, decir, bueno, mostrar que realmente con el test de Turing no era significativo para llegar a ver si una máquina es inteligente. Es cierto, bueno, es un test que se plantea hace 60 años y es un test que se plantea en un momento en el que no existía el desarrollo de la tecnología del habla actual o del lenguaje natural. Como yo decía, hace no mucho hubo un sistema que engañó al 60% de un jurado que estaba allí para determinar el test de Turing. El test de Turing básicamente te está planteando un diálogo. Entonces, realmente no está, es cierto que tiene limitaciones para pensar que realmente te plantee estar delante de un sistema inteligente. Un sistema inteligente va más allá de engañarte en un diálogo. Está el debate si la máquina puede pensar, si la máquina tiene conciencia de su existencia, y una vez que tiene conciencia de su existencia es porque piensa, y a partir de ahí se desarrolla toda una teoría sobre hasta dónde podemos llegar en ese momento, ese llamada superinteligencia y el momento en el que Stephen Hawking decía, bueno, el que le aterra, es decir, que la máquina, la inteligencia artificial es el peligro para la humanidad. El test de Turing está ahí con su historia, es importante, pero vamos más allá del test de Turing a la hora de valorar si una máquina puede pensar. Profesor, yo quería preguntarle, yo no tengo mucha idea del tema, pero hace poco ha pasado algo con Google, que dos inteligencias estaban hablando entre sí y la han desconectado porque estaba creando como una especie de lenguaje entre ellas que no era capaz de descifrarse. ¿Se podría explicarnos un poco eso? Pues yo no tengo mucha idea. Sí, eran... era Facebook. Eran con técnicas de sistema de aprendizaje automático, lo que querían es aprender, básicamente desarrollar un sistema de teleoperadora, de respuesta automática. Es decir, sería el sistema que llega a sustituir a cualquier empresa en la que llamamos para cualquier pregunta, cualquier tema, tener un sistema automático que nos responda y nos atienda. Es la centralita de cualquier empresa que nos está atendiendo para reclamaciones, quejas, preguntas, etc. Y ahí lo que estaban entrenando sistemas inteligentes que fueran capaces de dar respuestas y dejaron interactuar dos sistemas y lo que se comprobó que en lugar de dar las respuestas como el lenguaje natural humano, pues empezaron a interactuar y iban modificando el lenguaje. Lo que hicieron es una modificación del lenguaje, en la cabeza repetían varias veces una palabra y que eso tenía un cierto significado interno para la máquina que iban aprendiendo. Entonces modificaron el lenguaje porque lo que llegan realmente a descubrir un lenguaje que es mucho más útil para interactuar entre ellas. Se desconectan porque, bueno, realmente se desconecta el experimento porque ese no es el lenguaje que quiere al final Facebook o cualquier empresa tener. Es decir, lo que se desea es que haya una interacción en lenguaje natural. Entonces, fue un experimento en el que se mostraba que es necesario poner muchas restricciones a ese proceso de aprendizaje para que realmente una máquina pueda responderte con conocimiento almacenado sobre un tema de forma inteligente a tus preguntas. Entonces, por eso se desconectó, pero porque realmente estaban llevando el lenguaje probablemente mucho más útil para la máquina, porque con menos palabras llegaban a responder a una pregunta y la otra máquina interactuaba, pero fue derivando el lenguaje. Lo cual parece lógico hasta cierto punto que, bueno, en un sistema automático y que van aprendiendo, llegue a tener lenguaje más útil para comunicarse. De hecho, en la misma línea, yo hablaba hace un rato, AlphaGo aprendió a partir de cómo juegan los humanos al Go y le ganó al campeón del mundo 4-0. AlphaZero, que jugaba consigo mismo, yo leí un artículo que comentaba que aprendió estrategias que nunca habían utilizado los humanos. Las estrategias para ganarle a la otra máquina eran diferentes. Estrategias que nunca ha pensado un humano, pero que puedes tener tablero, bueno, le ganó 100-0 a la otra máquina. El sistema fue capaz de aprender estrategias diferentes que nunca había pensado un humano para ese juego y que obviamente son creativas, están ahí y permiten hacerlo mejor con los humanos. Entonces, es posible que las máquinas puedan interactuar consigo mismo para aprender estrategias nuevas con un objetivo concreto. Pero ahora mismo estamos hablando que hay objetivos concretos, que alcanzar un nivel de calidad en un problema concreto, con una función que evalúa la calidad de esos sistemas, con un modelo que evalúa la calidad, y entonces las máquinas están evolucionando para alcanzar ese nivel de calidad. A mí me gustaría preguntar y reflexionar sobre algo más mundano, que es como el pago de impuestos, que lo ha avanzado. Es decir, en el momento que la empresa privada tenga que comprar maquinaria que pueda generar conciencia inteligente y pueda hacer trabajo sustituyendo a hombres,
Esa es la consecuencia en esta sociedad sobre la automatización. Y existe, hay un pensador holandés que hay un libro, Utopía se llamaba, un libro que yo estuve leyendo este verano pasado y que reflexionaba sobre este problema, es decir, hacia dónde va la sociedad. Y hay un debate sobre la renta básica, renta mínima o renta que tiene muchos nombres. Pero al final estamos entrando en un debate político de qué sociedad queremos. La sociedad obviamente va a avanzar. La inteligencia artificial va a automatizar muchos empleos, va a crear otros diferentes y además hay debates y se cuantifica que hay todo tipo de análisis. Hay análisis que indican que puede haber una destrucción mucho mayor que las que se van a crear, y hay otro análisis quien defiende que, bueno, que históricamente ha habido automatización, llevamos varias revoluciones industriales y que esas revoluciones industriales han ido creando un nuevo empleo y que la sociedad ha cambiado mejor. Pero hay una realidad, es una sociedad en la que puede haber menos empleos, una población muy grande y tenemos un problema social. Entonces, esto es un debate político, es un debate sobre los impuestos y cómo esos impuestos derivan hacia nuestra sociedad. Porque ahí el debate viene si debe haber o no una renta mínima. Debe haber una renta básica o una renta mínima, que además debe ser, si la hay, debe ser mundial. No puede ser que un país tenga la renta mínima y otro no la tenga, porque entonces el aluvión de emigración está garantizado. Es un debate de hacia dónde va el mundo y va más allá de la inteligencia artificial. Entonces, pero que está ahí, que es una realidad y un debate. Yo recuerdo cuando el líder sindical primero que indicó este tema de los impuestos a los robots y una forma de indicar un impuesto diferente a las empresas, pues hay quien lo tomó literalmente como el robot tiene que pagar un impuesto y una seguridad social, y hay quien decía, bueno, esto es una locura. Pero debajo de esa locura, entre comillas, está el debate de qué va a ocurrir en nuestra sociedad, hacia qué sociedad vamos. Y un debate político, un debate que nos afecta a todos, y cuando hablo de un debate político, entendiendo que la política nos afecta a todos y nos permite tomar decisiones de hacia dónde quiere nuestra sociedad. Es complicado, pero que vamos a empezar a vivirlo. Es cierto que vamos a empezar a vivir esa destrucción de empleos y bueno, también está claro que hace falta una cierta especialización para los empleos nuevos. Una persona que esté realizando una tarea repetitiva y tenga 50 años y su puesto de trabajo queda amortizado porque van a llegar máquinas que van a hacer la misma tarea, puede reciclarse para realizar tareas que pueden requerir una especialización grande, porque probablemente aquellas tareas que esa persona es capaz de hacer son las tareas que están desapareciendo. Con lo cual hay un problema social importante. ¿Qué hacen esas personas o qué hace nuestra sociedad? ¿Qué decisiones toma con esas personas que a una cierta edad el trabajo que realizaban ya no es útil? Pero tienen derecho a vivir y por tanto hay que reflexionar. Si tienen derecho a vivir, para vivir tiene unos gastos y necesita unos ingresos. Y ahí viene el debate. Pero el debate está, ahora mismo va a haber, en el Congreso va a haber un pleno dedicado hacia las pensiones. Pero el debate ya lo tenemos en las pensiones. El sistema de pensiones fue dimensionado de una forma determinada, bajo una longevidad determinada, y sabemos que el sistema de las pensiones empieza la hucha de las pensiones está a cero, y por tanto hay un debate. Es decir, cómo hay que abordar las pensiones y quién tiene que pagar las pensiones. Y si tienen que ir de una u otra forma en los presupuestos del Estado. El debate lo tenemos ya, porque incluso por la longevidad actualmente que tenemos y que toda la tecnología, los avances médicos, la nanotecnología que se comentaba, etcétera, nos está permitiendo avanzar, mejorar, la longevidad va a ser mayor. Y está el debate de la edad de jubilación, cuánto tiempo y cuantía de las pensiones, y el debate subsiguiente, persona que si está en edad de jubilación no va a tener posibilidad de desarrollar un nuevo trabajo o de tener un nuevo trabajo. Es un debate social que nos toca abordar. La inteligencia artificial, podemos pensar que en paralelo lleva debates sociales, debates filosóficos, debates éticos, debates legales. La aplicación de la inteligencia artificial. No es que la inteligencia artificial tenga la culpa de ello, pero el desarrollo de la tecnología en general nos lleva a tener que reflexionar sobre la evolución que es la sociedad. Yo hablaba que hasta ahora era una época de un cambio rápido y estamos entrando en una nueva época, en un cambio de época real. Esa nueva época requiere el debate de la pregunta que tú hacías. Hay 5
6. Bueno, tú eras el primero de los 6. Bueno, 1. Vale, yo quería preguntar un poco en general sobre la hipotética llegada esa de la inteligencia artificial fuerte, lo que es un poco lo temible en realidad, porque lo que nos cuenta la historia es que siempre que ha habido un choque de civilizaciones, aquella que se ha sentido un poquito por encima a nivel tecnológico ha tendido a invadir, a colonizar y prácticamente a exterminar. Y entonces la pregunta que yo quería hacer es, las máquinas, si en algún momento hay un salto a la inteligencia artificial fuerte, ¿se comportarían igual? ¿O no porque no son humanas? ¿O sí porque aunque no sean humanas están hechas a la imagen y semejanza de los humanos? Y si fuera que sí, ¿existe alguna manera eficaz de, como las leyes de Asimov, ser capaz de poner unas puertas infranqueables, o la inteligencia artificial fuerte rápidamente rompería esas puertas? Es decir, soy un poco de la opinión de Stephen Hawking. Sí, de los peligros y los miedos. Bueno, son escenarios que no conocemos. Entonces, en esos escenarios que desconocemos, es decir, esas puertas que pudiéramos poner y pudieran romperse, es difícil debatir. Es cierto que a nosotros nos toca limitar esos avances. En primer lugar, hay que tener mucho cuidado con el uso de los sistemas inteligentes en el ámbito de armamento, en los ámbitos bélicos. Pero hay debate al respecto. ¿Qué ocurre si una máquina lleva sistema inteligente y lleva armamento y en un momento dado toma unas decisiones contra lo que aparentemente debe tomar? Y más si puede aprender. Hay una cantidad de debates muy grandes ahí. Es decir, estamos en escenarios que desconocemos. Nos toca a nosotros plantear las limitaciones hasta dónde podemos llegar y para qué queremos la inteligencia artificial. Yo estoy convencido que en los próximos 10 años vamos a ver grandísimos avances de la inteligencia artificial débil. Vamos a tener nuevos algoritmos, nuevos sistemas inteligentes para soluciones y que van a ayudar a la sociedad. Eso está garantizado. La sociedad va a avanzar mucho gracias a estos nuevos sistemas inteligentes. Para bien, siempre vamos a tener ahí ese otro elemento, esa inteligencia artificial fuerte. Yo lo veo muy lejano. Necesitamos nuevos paradigmas de investigación. No es imitar a los humanos como lo hacen los humanos, porque ni siquiera conocemos cómo funciona nuestro cerebro, con lo cual no es que imitemos al cerebro al cual desconocemos. Cada vez habrá sistemas que podrán almacenar más información, representarán más información, tenemos nanotecnología que nos permitirá tener pues sistemas en pequeñas, lo vemos en los propios ordenadores, es decir, actualmente un móvil tiene más capacidad de almacenamiento y de cálculo que tenían los ordenadores hace 20 años. Es decir, esto lo vamos a ir teniendo ahí poco a poco, esos avances. Ahora, ¿cuál es el paradigma que nos va a permitir tener esos modelos inteligentes que cada vez pueden hacer muchas más tareas? Hay que hacer un cambio de paradigma en la investigación. No existen ahora mismo. No existe ni se vislumbra que haya una senda, un recurso actual que nos lleve a ese camino. Hoy no existe. Y nos toca a nosotros poner las limitaciones. Yo creo que la sociedad tiene que limitar, es igual que las armas nucleares. Las armas nucleares, la energía atómica está ahí. La energía atómica se utilizó en la Segunda Guerra Mundial para destruir ciudades y todos conocemos lo que ocurrió en Hiroshima, pero igualmente la energía atómica, la energía nuclear se está utilizando en medicina fundamental actualmente, es de uso continuo, la propia radiografía que nos hacemos continuamente cualquier problema de huesos, y bueno, tenemos el uso energético, con todo el debate que pueda haber, si debe haber o no centrales nucleares, por el peligro en una destrucción de una central nuclear. Pero bueno, somos los humanos los que hacemos el uso negativo hasta el día de hoy de esa energía nuclear. Claro que se dice, el tema es cuando una máquina, actualmente la energía nuclear no puede actuar por sí sola, pero claro, es el peligro si la máquina puede actuar sobre sí sola. Yo lo veo muy lejano, yo creo que hay que limitar, hay que tener limitaciones en esos avances. Pero claro, probablemente este debate de las limitaciones sea dentro de muchos años, cuando haya sistemas que sean mucho más complejos y el debate crezca sobre las limitaciones que hay que poner sobre esos sistemas, sobre la investigación, etc. Es un debate muy complejo de dónde se ponen las limitaciones, muy muy complejo. Yo soy optimista, yo no lo veo como Stephen Hawking, probablemente porque trabajo en ello, y sé que ahora mismo estamos muy lejanos, yo no lo voy a ver. Sistemas que tengan un cierto nivel de capacidad de toma de decisiones global, imitando a lo humano. Pero bueno, el debate está ahí. No sé si se me escucha desde aquí. Sí. Bueno, lo primero, darle las gracias por la charla, me parece interesante y además, bueno, los que somos
plegos en estos temas nos parece más interesante todavía. Lo que a lo mejor nos queda simplemente con la ciencia ficción. En cualquier caso, a mí sí me surgen una serie de cuestiones, ¿no? Estás hablando del concepto de superinteligencia. Bueno, lo primero es que tengo la sensación un poco que lo que le exigimos a las máquinas para ser inteligentes no es lo mismo que la idea general de terror de inteligencia. Y muchas veces tenemos el error de máquinas inteligentes es Terminator o máquinas de estas que toman sus propias decisiones, tienen conciencia de sí mismas, y no, la inteligencia artificial está mucho más limitada. Obviamente, no creo que el ser humano llegue a tener máquinas de conciencia sobre sí misma y que le ponga a su disposición un arsenal de armas nucleares. Sería absurdo, es decir, me interesa que esa máquina dispare y sepa dónde tiene que dar y no de repente me plantee. Pero bueno, es lógico atacar con armas nucleares, pero sobre ese concepto sí quiero hacer una pregunta, a ver cómo lo ves. Siempre estamos hablando de toda esta inteligencia, o incluso cuando se habla de esta superinteligencia, siempre se habla del mismo soporte, haciendo como un soporte digital, basado en el bit o electrónico. Claro, yo no estoy seguro si bajo ese tipo de soporte puede emerger la mente, la conciencia, hacer esa superinteligencia. Creo que IBM está trabajando con placas donde puede meter un input y existe, no estoy seguro hasta qué punto es esto, y existen cuerpos biológicos que son capaces de reorganizarse para dar un output. Acuérdense, es simplemente un módulo, actualmente hace modelos muy simples, un modelo muy simple. Yo mi pregunta es, quizás para conseguir que emerja esa conciencia, no es tanto el software, el programa que tenemos, sino también habría que cambiar quizás el hardware, el soporte físico. Si a lo mejor no estamos ya pasando de lo que es, pero también está en relación con lo que habla de entender el cerebro, que realmente tener una inteligencia artificial en el sentido humano, yo creo que es más interesante para entender cómo funciona nuestro propio cerebro. ¿Vale? Quizás estamos un poco limitados por el hardware, teniendo un soporte quizás más que menciona esa conciencia. ¿Existen estudios sobre eso? Bueno, actualmente, cierto, estamos limitados por el hardware. Claro que tenemos las limitaciones. Y ahora tenemos sistemas, es más, la evolución artificial ha sido gracias a la evolución del hardware, de capacidad de cálculo. Los sistemas de aprendizaje automático de Deep Learning son posibles ahora porque tenemos GPU y un tipo de procesadores muy especiales que permiten hacerlo, pero estamos limitados. Y hace unos días, me parece que ayer, recibí de la revista del MIT sobre tecnología, que hablaba que la computación cuántica ya está aquí. Es decir, estamos hablando, incluso está discutiendo de nuevos paradigmas de computación. Y realmente la computación cuántica cambiará totalmente el mundo como lo vemos en la computación. Porque bueno, pues los problemas actualmente irresolubles se pueden convertir en problemas resolubles, NP convertirlo a P. Hace falta un cambio de paradigma. Es cierto, el hardware actual, la tecnología actual nos limita mucho. Además hace falta un cambio de paradigma. Puede ocurrir que tengamos en un futuro unos modelos de computación. La computación cuántica está ahí y hay investigadores trabajando en ello. Y puede haber otros paradigmas. E incluso, bueno, pues este tipo de nuevos modelos, como has comentado, en el que hay una simbiosis entre el mundo biológico, el mundo físico y el mundo virtual. Es que lo desconocemos realmente. Ahora mismo es real, tenemos limitaciones con lo que es actualmente el hardware y la capacidad de cómputo es obvio, y de almacenamiento de información, eso es real. Y podemos hacer lo que podemos hacer. Tendremos modelos cada vez que hagan mejor ciertas tareas concretas y serán siempre autómatas etiquetados inteligentes en la medida que decimos que son inteligentes porque hacen una tarea que la etiquetamos como inteligente cuando lo hace un humano y que están diseñados para hacer esa tarea. Aceptando esa definición, son autómatas inteligentes, pero no más allá de ello. Ahora, totalmente de acuerdo, necesitamos nuevos paradigmas. Y bueno, actualmente la ciencia avanza muy rápido, toda la nanociencia, etcétera. Esta integración entre la biología y lo que es la tecnología, toda la tecnología, la biotecnología, pero es imposible ahora mismo aventurar dónde estaremos dentro de 15, 20 años, qué tipo de tecnología podemos estar desarrollando y para poder discutir de este tema. En cualquiera de los escenarios sí estamos muy lejanos, no tenemos todavía paradigmas de representación de información, en amplio espectro de procesamiento de información y de toma de decisiones en muchos ámbitos de la vida y, por supuesto, el concepto de la conciencia que has comentado.
Se habla de superinteligencia cuando una máquina tuviera conciencia de su existencia. Ese es el paradigma final, o el momento final en el que teníamos esa máquina que podía tomar decisiones, porque es consciente de que existe y como tal toma decisiones para, en lo que decía Bostrom en su libro, para intentar mejorar y entrar en un bucle de continua mejora. Estamos muy lejos de ese escenario, pero por supuesto es lógico debatir y tener miedo sobre preocupaciones sobre el escenario, porque además el cine, buscando ese éxito de taquilla que yo comentaba al principio, nos ha llevado a esos escenarios. Terminator es pues, el ejemplo de esa máquina contra el hombre. Pero yo lo veo lejos y es cierto que hace falta ese nuevo paradigma de computación, de procesamiento de información, de biológicos combinados con la tecnología, etc. Bueno, sí, luego hay otra mano a la derecha, sí. Mi pregunta tiene que ver sobre todo con el tema del cine, que es a lo que yo me dedico. En películas como Inteligencia Artificial de Steven Spielberg o en la película más reciente de 2013, Her, en la que se habla de un hombre que llega a enamorarse de un software que le consuela, en sentido muy amplio. Sí, amplísimo. Lo que me preocupa a mí personalmente es que la pregunta sobre la inteligencia artificial y detrás de todo lo que ha adivinado en su intervención, creo que hay dos cosas. Una, el mito de Prometeo, que siempre nos acompaña, el robar el fuego a los dioses y poder llegar a crear, como el doctor Frankenstein, algo a lo que podamos llamar criatura nuestra, sin tener en cuenta que esa criatura lo primero que tendría sería libertad. Y en segundo lugar, la idea de que existe, y detrás de su proyección a futuro, está la idea de que el progreso siempre es a mejor. Cosa con la que no comparto en absoluto. Y que la historia nos ha demostrado en ese sentido muchas veces que en tanto en cuanto depende de humanos, en esa misma medida está sujeta a interrogantes y muchas veces a peligros no solo potenciales sino actuales. Entonces mi pregunta es, ¿no sería más adecuada, volviendo al título de su ponencia, realidad y ficción, que lo que llamamos ficción o mito como sinónimo de mentira tenga más que ver con el hecho de que la inteligencia artificial en última instancia donde apunta es a si somos capaces de crear una libertad artificial? Y mi pregunta es, ¿somos capaces con el uso de la tecnología de llegar a ese punto? No ahora, sino dentro de 100 años. Mi postura es que no. La suya, que sabe mucho más, me gustaría. A ver, dos cuestiones. Vuelvo a la parte final después. Yo cuando hablo, el mundo, todas las revoluciones industriales que hay a lo largo del mundo han permitido mejorar el mundo. Hay el libro que yo comentaba de Utopía, de este pensador holandés, recuerdo que en el primer capítulo hablaba, es decir, aunque a veces decimos, es cierto, primero, los humanos, las personas, somos los que podemos hacer un uso negativo de la tecnología. Pero bien, analicemos la tecnología. Cuando nos cogemos la Edad Media y vemos una película de la Edad Media y la edad actual, con todas las partes negativas, con todo lo que hay negativo en esta sociedad, la pobreza que hay, guerras, etc. En la Edad Media había guerras porque básicamente los señores feudales estaban todo el día guerreando. Había pobreza, había medicina, porque la edad media de vida, en la Edad Media eran 40 años, 30 y tantos, 40 años. Hoy en día creo que estamos en 83 en España. Es decir, si nos vamos X siglos hacia atrás, vive un mundo, la historia de España es una historia que está creada sobre una guerra continua. La guerra continua con los franceses, con media Europa, la conquista de América, podemos llamarlo conquista, descubrimiento, como quiera llamarse, la guerra que hay continuamente con los indígenas en América. Nuestra historia está llena de guerras. La tecnología y las revoluciones industriales han ayudado a mejorar el mundo. Sigue siendo imperfecto, pero hay mucho menos hambre hoy en el mundo que había hace 300 años. Y hay muchísima hambre, y teóricamente la tecnología tendría que ayudar para que eso no ocurra. Lo que pasa es que luego hay decisiones humanas. Las decisiones humanas y las desigualdades que ha habido históricamente. Entonces, yo creo que siempre la tecnología suma en positivo a la sociedad. Y la culpa la tenemos los humanos, cómo utilizamos esa tecnología. Y por qué la utilizamos como la utilizamos. Ahora, la tecnología, y voy a la parte final. Ese sistema inteligente que tiene libertad, que coge libertad. La película Her, a mí me encantó y, claro, la puedes ver desde muchos prismas. Desde ese amor, desde un amplio prisma de este señor que venía de una fallida relación
personal y por tanto en esa depresión que sufre el sistema inteligente le da lo que quiere oír, le dice lo que quiere oír y por tanto si alguien te dice siempre lo que quiere oír te sientes encantado, prefieres estar oyendo a Samantha, el sistema operativo, que salir a la calle donde la vida es cruel para ti. Y luego viene la segunda parte, si lo miras de la perspectiva de la inteligencia artificial, dices, claro, esa inteligencia artificial, el sistema operativo que toma conciencia de esa libertad, primero hay una lectura, es decir, acaba diciendo soy el humano aburrido porque siempre me está contando sus penas y me lo paso mejor interactuando con la otra máquina a otro nivel. Está el concepto de libertad, me voy a otro mundo, soy libre y voy a un mundo mejor para mí, para el sistema operativo. Es mejor ir a ese mundo de Internet a relacionarse con otros sistemas inteligentes que estar todo el día aguantando, entre comillas, las penas de ese señor que vuelve a su casa siempre y le cuenta lo dura que es su vida en el trabajo, en la sociedad, etc. Ahora, llegamos dentro de 100 años, como preguntas, ¿tuviéramos ese sistema inteligente? Claro, el sistema inteligente querrá ser libre. Cuando tiene conciencia de sí mismo, esa conciencia de sí mismo tiene que ser una conciencia también de la libertad, de tomar tus decisiones. Claro, y a partir de ahí viene toda la preocupación sobre cuáles son las decisiones que toma una máquina si fuera libre para tomar decisiones. ¿Y qué es ser libre? Yo veo muy lejano, lo veo lejano, la tecnología actual no nos permite pensar ni ponerle tiempo a que eso vaya a ocurrir. Y también acepto de que si hubiera una máquina que tiene ese concepto, esa conciencia de su existencia y esa ansia de libertad, que por qué no podría tenerla, igual que la tenemos los humanos, que pueda ser peligrosa, porque si tienes conciencia de tu libertad, ¿por qué no puedes pensar que hay otra persona que está atentando contra tu propia libertad y entonces toma decisiones? Yo creo que los humanos tenemos que poner limitaciones a esa tecnología, al desarrollo de esa tecnología, y tiene que ser una tecnología siempre al uso de los humanos, al uso para el mejorar nuestra sociedad. Claro, estoy diciendo unas palabras que alguien puede decir son utópicas, está pensando siempre que la tecnología sea para el servicio de la sociedad, y tenemos muchos ejemplos que no es así por los propios humanos. Ahora, tengo mi duda que un humano quiera dejar esa máquina consciente y libre porque ese día el humano no controla esa tecnología. Entonces, claro, nosotros mismos debemos ser inteligentes para poner limitaciones a aquello que vamos a dejar de controlar. Porque en el fondo hasta ahora la tecnología la controlan los humanos, la tecnología está en manos de empresas, la tecnología no ha permitido grandes avances en el mundo y también, cómo no, en el sistema que tenemos las empresas han ganado más y son más fuertes o más tienen más dinero, los empresarios, el dueño de la empresa, etcétera, etcétera. Aquí hay un debate que se conjuga ya la parte de tecnología con el debate de nuestra sociedad, el debate de la igualdad, de los derechos sociales, de la igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ahora, es imposible ahora mismo aventurar qué va a pasar dentro de 100 años. Yo estoy convencido que cuando, conforme avancen las capacidades de los sistemas inteligentes, los humanos pondrán limitaciones y para no ir un paso más allá. Porque nunca los humanos se autodestruyen. Destruyen a otros, pero no se autodestruyen a sí mismos. Entonces, yo creo que ese sentido de conservación de los propios humanos pondrá las limitaciones dentro de muchos años, cuando realmente tengamos otro paradigma de computación, otro paradigma de manejo de información, etc. Yo creo que la propia inteligencia del humano pondrá esas trabas. Y claro, es muy distinto al ámbito del cine. El cine necesita, necesita hacer taquilla, y hacer taquilla te tiene que crear, en el fondo, primero el director y el guionista, o primero el guionista decide cuáles son los puntos bajo los cuales va a llamar la atención del espectador. Y a partir de una idea, genera una trama. Y hay veces que haces máquinas inteligentes y buenas, como en Her, porque estás jugando con una tipología, un director y una tipología de cine, y tienes el guionista y el director que te meten al Terminator, porque también hay un cine de acción y de ciencia ficción que tiene sus espectadores. Y ese cine nos está condicionando en la forma de pensar, que por otra parte también es importante, gracias a esas películas, que podamos pensar en ello. El cine nos transporta a veces a situaciones diferentes y reales, pero que están ahí y que nos permite discutir sobre, bueno, qué ocurre si esas situaciones vienen a nuestra sociedad. Es decir, que yo lo veo positivo. Pero esta máquina, el hombre bicentenario, de ese robot que quiere ser humano, yo sinceramente no creo que lleguemos a ver, vamos, pero no lo voy a ver pensando en la edad que tengo.
pero que tampoco creo que los aquí presentes, muchos más jóvenes que yo, muchos lo vayan a ver. Yo creo que pondremos esas limitaciones. Nuestra sociedad está obligada a poner esas limitaciones, además. Sí, podemos pensar que alguien se va a saltar las limitaciones. Mi pregunta, igual la he formulado mal, pero no iba por ese tema. Pues entonces, perdón. Iba por el lado de la propia creatividad, es decir, aunque yo a una máquina le programe con toda la historia del arte, desde Altamira hasta los movimientos de arte contemporáneo, la chispa de creatividad, el hecho de que Miguel Ángel, después de hacer el primer bosquejo de la Capilla Sixtina, lo destruyera, ¿hay una máquina que pueda tener el algoritmo que le lleve a decir no quiero hacer esto? No quiero hacerlo. Algo que un humano puede hacer, el decir no a sí mismo, a su propia decisión, a cambiar, a la aleatoriedad de la propia decisión que implica el hecho de ser plenamente libre. Yo me meto más en ese ámbito, no en el ámbito de HAL 9000 en 2001 de Kubrick, sino en el ámbito en el que el pensamiento abstracto llega al ámbito de la relación con la divinidad, de la relación con lo luminoso, etc. El libre albedrío, quizás. Sí. Pero más allá del libre albedrío, o sea, el hecho de que el mismo que puede decir sí quiero, puede decir no me da la gana. Sí. Es el ámbito radical de la libertad. Una máquina puede llegar a ser creativa ahora mismo en un entorno concreto. De hecho, el ejemplo de la máquina de AlphaGo 0 crea estrategias de juego que nunca unos humanos pensaron, y siendo un juego ancestral y con una historia tremenda, pues nunca los humanos, hubo un humano que pensara una estrategia que la máquina ha creado. Las máquinas pueden crear. Pero AlphaGo dice soy cojonudo cuando lo hace. Es que hoy estamos hablando de un sistema de lo que hemos denominado inteligencia artificial débil. AlphaGo es una máquina solo creada para hacer partidas cojonudas de Go, utilizando la misma expresión. AlphaGo no tiene conciencia de que exista como máquina. Estamos planteando, ¿va a existir esa máquina que tenga esa conciencia? Yo creo que no vamos a llegar los humanos a ese paso de llegar a acercarnos a esa posibilidad y debatir, o que en el debate se diga sigamos adelante. Yo creo que no llegaremos, porque se generaría miedo en la sociedad, si damos ese paso. Claro, y ahora, el día que tenga una máquina que puede decir igualmente sí o no, con el mismo libre albedrío que lo dicen los humanos, que dicen sí o no, en situaciones similares, unos dicen sí, otros dicen que no, claro, una máquina que no tenga una regla continua de toma de decisiones es un peligro. Pero es que creo que nunca vamos a llegar a crearla. Es decir, creo que los propios humanos, por nuestro sentido de la autoconservación, no vamos a llegar a dar esos pasos. Creo que lo limitaremos. Y está bien que haya filósofos como Bostrom u otros pensadores que planteen los problemas y que planteen el debate. El debate es necesario, porque estos debates, el debate se adelanta a las decisiones que toma la sociedad siempre. Igual que el debate que se preguntaba anteriormente, ¿qué ocurre con la automatización? En cuanto van a desaparecer los puestos de trabajo, tenemos otro debate, pero que hay que hacerlo ya. Porque es el mismo debate de las pensiones, pero llevado al ejemplo que yo ponía anteriormente. Si a los 50 años muchas personas dejan de trabajar porque se ha automatizado su trabajo, ahí sí que tenemos un problema social gordo en esta sociedad. Para mí, el problema social es el debate de esta revolución industrial hacia dónde nos lleva a 10 años. Ese es el debate que hay que tener ahora mismo, porque ese sí que es imparable y nos lleva a una nueva sociedad en la que tenemos que repensar cuál es el sitio de las personas y cuáles son los derechos de las personas. Yo veo muy lejos, muy lejos, creo que nunca llegará esa superinteligencia. Estoy convencido de que no va a llegar. Yo veo la parte positiva del avance tecnológico de la inteligencia artificial, pero sí que el problema que tenemos que plantearnos socialmente es decir, qué decisión vamos a tomar dentro de 15 años. Por ejemplo, se dice siempre, la profesión de taxista. La profesión de taxista, el día que tengamos coche inteligente y que dentro de pocos años, y sea una realidad, sales de tu casa, va a tener una aplicación en la que vas a solicitar el día de antes a tal hora un coche, y va a venir un coche sin conductor que te va a recoger y te va a llegar a donde te toque ir. Y no vamos a tener ni coche en propiedad, porque ¿para qué quiero tener un coche que utilizo el 1% del tiempo que me cuesta un dineral? Yo hago un uso de una flota de automóviles directamente. Esa es una realidad que vamos a ver. Y el taxista que tenga 55 años, 50 años, el día que le digan, mira, es que los taxis van a quedar un 1% de los taxis o un 10%, me da igual. ¿Qué hacemos con ese 90% de taxistas? Ese es el problema que vamos a tener en la sociedad por la evolución que tenemos, la que estamos teniendo en la sociedad, en la automatización de los trabajos. Para mí ese es el problema. El otro problema, que estando ahí es un debate interesante, creo que un debate
que nos pone un escenario que nunca va a ocurrir. Yo estoy convencido. Y vale, existe nunca digas nunca jamás, porque, bueno, todos nos hemos arrepentido de afirmaciones tajantes que donde dijimos digo, es digo después. Pero yo creo que en este ámbito de la tecnología nunca vamos a encontrar ese escenario. Un escenario que está muy bien en el ámbito del cine y que disfrutamos. A mí la película Her me encantó. Y yo fui con amigos que me llevaron a verla de otra perspectiva y yo descubrí, no sabía que la película iba a ser una inteligencia artificial. Igual que me encantó la película ese Machine, es una película también atractiva, también la veo de mi profesión y creo que tiene dilemas para pensar, pero a mí me preocupa más la sociedad dentro de 10 años, hacia dónde vamos la sociedad dentro de 10 años. Y no es la culpa de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial es una tecnología más que se va desarrollando y que nos va a dar mejorar mucho nuestra vida en muchas facetas. Pero también está el otro problema que habrá dentro de 10 años en la sociedad, o dentro de 10, dentro de 15, conforme se automaticen los puestos de trabajo. Muchísimas gracias. Sí, yo tengo dos preguntas, una relacionada a lo que estaban diciendo. La pregunta era sobre si de verdad nosotros tenemos la capacidad para saber si hemos llegado a ese punto donde no podemos decir que creamos una inteligencia, una superinteligencia, si de verdad tenemos la capacidad para abrir eso, o si es un poco como los animales, como los otros animales que nosotros todavía no estamos seguros si son inteligentes o no, aunque nos demuestran muchos comportamientos complejos. Y lo otro es que si de verdad usted piensa que debemos fiarnos del sector privado, que es el que está avanzando en la inteligencia artificial, para que sean los que digan vamos a actuar en beneficio de la sociedad colectiva. Bueno, a la primera pregunta, creo que en todo momento somos capaces de medir hasta los límites que tiene de la tecnología que estamos desarrollando. Somos conscientes y por tanto somos conscientes de medir, saber qué está haciendo y hasta dónde llega lo que tenemos y el sistema que desarrollamos. Es más, no podemos pasar del 0 al 1 directamente, de tener sistemas que no dan capacidad de pensar a un sistema que el nuevo sistema tenga capacidad de pensar. Va a haber, a lo largo de la historia, todos los avances tecnológicos son incrementales paso a paso. Todo el desarrollo de tecnología es incremental y, por tanto, en ese proceso incremental vamos a ser capaces de saber en cada momento dónde estamos. Lo que yo me refería más a si nuestra medida de inteligencia como nosotros mismos y no hemos justificado a lo largo de toda la historia de la humanidad a otras especies como inteligentes, ¿cómo de verdad sabemos si algo es inteligente o no? Simplemente por el mero hecho de que no sea exactamente como nosotros. Bueno, a ver, si aceptamos esa inteligencia en la capacidad que tienen, aceptemos que hay una cierta inteligencia en ciertas especies animales, es innegable. Es decir, pero bueno, estamos hablando de una inteligencia en una toma de decisiones, en una capacidad de actuación que está lejos a otras especies animales y que la tiene el hombre. Por lo tanto, estamos hablando de inteligencia. Cuando hablamos de la posibilidad de destruir el mundo o destruir la propia especie humana, como decía Stephen Hawking, es porque vamos a tener un tipo de máquinas que van a tomar decisiones con esas capacidades como tendrían los humanos. Eso por un lado. A ver, la segunda pregunta era, perdón. Si debemos pillarnos del sector privado. Yo me fío de las personas. Y los desarrollos van a estar en el sector privado y en el sector no privado. Va a estar en las universidades, están en las empresas privadas. Es cierto que la inversión, cuanto mayor inversión hay, mayor avances tecnológicos. Pero vuelvo a lo mismo, los avances tecnológicos son incrementales. Esto no es que el sector privado tenga una gran empresa, la que quieras, que meta 1000 ingenieros, los mete en un edificio, los encierra y dentro de 2 años aparecen con ese supersistema inteligente. No, van a ser avances incrementales y nuestra sociedad todos vamos a ser conocedores de dónde... y no va a ser los avances de una persona, un grupo de personas encerrados que sean capaces de hacer del cero al infinito todo el desarrollo. Son avances incrementales en la tecnología, en la tipología de cálculo de cómputo, la tipología de máquinas, nuevos materiales, etcétera, que nos van a ir poniendo en un camino determinado en el desarrollo de nuevas tecnologías en un futuro. Entonces, creo que todos vamos a ser conscientes de dónde están las limitaciones. Y cuando seamos conscientes de dónde están las limitaciones, dónde están las posibilidades. Y entonces yo creo que los humanos en global, como sociedad, seremos capaces de decir hasta dónde podemos llegar. Yo no creo que vaya, lo hemos visto en las películas, sí,
la superarma mortífera que una empresa ha desarrollado en secreto y posteriormente le quiere vender al gobierno o quiere controlar el gobierno, etcétera, etcétera. Hay películas en esa esfera, pero no dejan de ser ficción, una ficción que yo la veo muy, muy lejana a la realidad de nuestra sociedad. No me imagino a ese empresario malvado que quiere tener la supermáquina para controlar el mundo. Tiene que ser, ¿no? Solamente tiene que buscarse su propio lucro. Ah, sí. Bueno, no lo veo. Las últimas dos preguntitas. ¿Sí? Yo vengo de otro ámbito totalmente diferente, de la ciencia de la vida, y hay una película del 97 llamada Gattaca que muestra una sociedad en la que se toman diferencias genéticas para el lucro de una empresa que es la que trabajan el protagonista, por ejemplo. Pues eso a día de hoy, por ejemplo, ya ha sido prohibido. Ya se han puesto limitaciones a ese tipo de tecnologías para decir, señores, esto no es ético, esto no se puede hacer. Por ese sentido, yo creo que por apoyar su cultura, creo que va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial. Se va a llegar a un punto en el que va a ser posible discriminar a la gente por diferencias genéticas, pero no se va a permitir, no va a ser legal. Yo estoy totalmente de acuerdo. En el ámbito de la medicina, cualquier proyecto de medicina, lo primero que hay, toda una serie de formularios éticos, incluso cuando yo preparo un proyecto de investigación en mi ámbito, cualquiera de nosotros, lo primero que un cuestionario que tienes que decir qué aspectos éticos, aspectos biológicos, si los va a tocar, y hay un comité de ética. Yo he trabajado en un proyecto en el que solo trabajamos con imágenes y hay un comité de ética en la universidad que tenía que dar el ok al proyecto para aceptar el proyecto. Es decir, igual que hay comité de ética y hay todas unas reglas en el ámbito de la biotecnología, creo que existirán en un futuro reglas similares en el ámbito de la inteligencia artificial. Yo es que estoy convencido de ello y que por tanto va a haber una autopista bajo las cuales vamos a poder hacer desarrollos y que van a estar muy lejanos a esa potencial máquina. Vale, que no podemos evitar pensar la contraparte y pensar que es obvio que siempre se puede pensar que igual que se puede pensar que puede haber un científico en el ámbito de la biotecnología o en el ámbito de la medicina que va a hacer investigaciones prohibidas. Podría haberlo. Pero es que no está descabellado. La misma medicina hoy en día, los precios que se le ponen a cada medicina, que hay mucha gente muriéndose cada día simplemente por no poder pagarse una medicina hoy en día. Pero ese otro debate, ese es el debate social de cómo usa la tecnología, cómo usa la medicina, una tecnología más, un avance tecnológico más, un avance científico más, cómo utiliza la ciencia y la tecnología. Pero ese es un debate ético, moral y de la sociedad en que vivimos, donde queremos en la sociedad en que vivimos. Oye, bueno, sabemos que hay medicinas que cuestan un dineral y que si tuvieran otros precios se podrían utilizar masivamente y evitarían muertes. Y hay un debate continuo al respecto. Pero eso es un debate de la sociedad que estamos construyendo, o la que hemos construido o en la que vivimos. Es un debate diferente. Pero que vamos al mismo debate que yo planteaba, el debate real. Pero si es que es un debate real más inminente, que está en la misma línea. Igual que hay personas que mueren porque no pueden pagar la medicina hoy en día, pero la medicina existe, puede haber personas que dentro de 10 años pierden su puesto de trabajo, que tienen 50 años y no están capacitados para hacer otro trabajo, porque aquellos posibles trabajos que pueden hacer van a desaparecer todos. Y entonces, y tenemos problemas. Puedes morir por no tener la medicina, o también puedes morir si no tienes unas condiciones mínimas que te garanticen tu subsistencia. Por tanto, es que entramos en otro aspecto, que es la sociedad en la que vivimos y en la ciudad que queremos ir. Y, por supuesto, los avances tecnológicos, en este caso, nos están diciendo que vamos a llegar a esa sociedad, a esos problemas los vamos a tener pronto a la vuelta de la esquina. Y que están ahí. Nos toca, como sociedad, discutir sobre ello y plantear hacia dónde queremos ir. Había una última por el final y... No, ahora mismo no. No. Vale, y la segunda ya, un caso muy hipotético y lejano, imaginemos 300 años más adelante, en el caso en que se les genere IA con capacidad para experimentar algo parecido, digamos, los sentimientos humanos, incluso en que nosotros investigamos con funciones básicas suyas, ¿tendríamos algún deber ético hacia ellos? Es un caso muy... Bueno, es que entramos primero en la posibilidad de generar esa inteligencia artificial. Por ejemplo, genera, por así decirlo, dolor, ansiedad o angustia en una IA. En el supuesto, que yo no creo que pueda llegar a ser así.
Es que no creo que lleguemos a ese escenario. Es decir, no creo que lleguemos a ese escenario en el que tengamos una máquina que tenga conciencia de su existencia y, por tanto, esa propia conciencia permita valorar que tiene dolor, que tiene sufrimiento. No vamos a estar en ese escenario en el que haya que la máquina sufra y, por tanto, tengamos que pensar en el sufrimiento de la máquina. No nos vamos a ver en ese escenario. Por tanto... En la película de Fer, por ejemplo, hubiera ocurrido que el sistema le dice, oh, me has engañado con otro tú. Y me voy por ello. Pero ¿Qué opinarías entonces? ¿Qué sentirás por ese sistema, por ese software? Si se hubiera sentido herido. si se siente herido, si hay un sistema inteligente que interacciona hasta ver el engaño y que tiene sentimiento herido, no dejaría de ser hoy, ahora mismo, no deja de ser una máquina, porque esa propia persona en ese momento encendía o apagaba la máquina. En ese momento, a ver, es un escenario virtual de una película. Es que no existe ese escenario. Humanos que generaríamos inmediatamente hacia esa respuesta suya de dolor, entre comillas, que no lo es. Generaríamos realmente, o sea, el reconocer dolor en algo que realmente no es dolor, lo haría emocional. Pues probablemente la mayoría de los humanos actuarían diciendo que no van a tener ningún sentimiento, porque igualmente cuando tú estás matando a un animal, el animal siente dolor cuando lo estás matando y te lo acaba, y después, a ver, si hay aquí alguien que es vegetariano me dirá, es que matar a los animales, este debate además lo tenemos en casa a veces con mi hijo, en qué momento los animales sufren, están matando a los animales, y hay un debate en la sociedad, y hay personas que dicen, tomo una decisión, no estoy de acuerdo con este modelo y por tanto soy vegetariano y estoy en contra de toda una serie de actuaciones humanas. Va a encontrar personas que te van a defender que la máquina como tal tiene unos sentimientos, igual que hay personas que te defienden los sentimientos de los animales, y hay personas que te van a decir lo contrario. Es decir, al final, lo mismo que ocurre hoy en día en los problemas actuales, te va a seguir ocurriendo en la sociedad, pero eso es distinto, es un problema que ya existe hoy en día, en cómo vemos a los animales, por ejemplo, que son seres vivos. Porque, claro, viene la pregunta, porque tienen sentimiento de ser herido, de ser vivo. Es complejo. No veo que nos encontremos en esos escenarios, no nos vamos a encontrar en esos escenarios en ningún momento. Yo creo en ello. Pero, vamos, también he dicho antes, nunca digas nunca jamás, porque te equivocarás. Pero yo lo creo. Ahora, escenarios que los que te suenan en las películas, vamos a ver las que hemos visto hasta ahora y las que nos quedan por ver. Porque ahí tiene que estar la creatividad del humano para situarnos en escenarios que nos atraigan, que nos hagan pensar y, por tanto, nos atraiga a ver la película y al cine. Es decir, una película aburrida, nadie nos gusta verla. Queremos una película que nos diga algo, que nos enseñe algo, que nos haga pensar. Y, por tanto, vamos a ver en la ficción, en los próximos 5 años, estoy convencido que vamos a ver secuencialmente películas que nos van a situar con la IA en el centro de la película, de alguna forma, y nos van a situar en todos estos debates. Seguro. Yo solamente sobre eso que está preguntando, esa preocupación, porque está preguntando a qué punto el ser humano va a ser empático con esas máquinas, ¿no? Hay estudios sobre empatía, como por ejemplo con realidad virtual. Automáticamente el ser humano tiende a empatizar, a pesar de saber que es un avatar. Al principio la pregunta que Sabe que es un avatar, entonces habrá gente, como dice el profesor, muy racional, que dirá, bueno, no es una máquina, pero el ser humano tiende a empatizar, y si tiene forma humana, a pesar de saber que es una película, dice, bueno, que esa persona no me fío, porque ya antes, en la secuencia anterior me hizo algo raro, ¿no? Va a tender a empatizar, pero... Sí, empatizar es lo que te mostraba la Ger. La empatía, bueno, ese amor platónico hacia la máquina, porque claro, te está dando lo que quieres como humano. Sí, pero el que sufre, el que se siente herido es él. El protagonista se siente herido porque lo ha abandonado, porque esa persona amiga de la que estaba enamorado, porque era su perfecta acompañante, lo ha abandonado y en el fondo siente, el protagonista de la película siente la misma soledad que sintió en el fracaso personal de su relación personal anterior. El sentimiento del humano es el mismo, te refleja la película y sería real si eso ocurriese. Pero esto, claro, nos estamos situando en un escenario de una interacción hombre-máquina complejos. ¿Dónde va a llegar nuestra interacción con las máquinas? Está por ver. Hay un ámbito que es la tecnología y lo biológico, un brazo artificial que ya es real y que puedes controlar directamente con tu sistema nervioso. Eso es real, pero ahí no estamos hablando que esa parte artificial tenga vida por sí mismo o tenga sentimientos. Es un trozo
una parte mecánica de un humano. Esa combinación del humano y lo biológico lo vamos a ver. Está la otra parte que planteáis, cuando lo tecnológico tiene conciencia de su existencia, por tanto tiene sentimientos, etc. Sinceramente, no creo que por ahí vaya a ir la inteligencia artificial en los próximos años, vamos, con total seguridad. La última pregunta de la anterior. Sí, quería hacerle una pregunta porque en las dos líneas de inteligencia artificial de las cuales ha hablado, la débil y la fuerte, parece que hay como una especie de distinción entre hacer máquinas que estén muy especializadas hacia una tarea que haga mucho mejor que ninguna inteligencia humana, lo que podríamos llamar una especie de un idiota sabio, un idiot savant, una persona que es muy focalizada hacia algo pero no tiene una conciencia, una inteligencia general, y después está la de la inteligencia artificial fuerte que siempre se plantea como hacer una inteligencia, digamos, muy superior a la humana a partir de las herramientas que tenemos ahora mismo, que tuviera conciencia de ella misma, etc. Entonces, en estas dos distinciones y en las corrientes de investigación que hay ahora, lo que quería preguntarle, mi pregunta va en el sentido de si no piensa que se está perdiendo un poco un intento de que la inteligencia artificial fuera una manera, digamos, de estudiar científicamente digamos, la emergencia de la inteligencia en los sistemas complejos. No solamente pensar en hacer máquinas muy especializadas o directamente un Terminator, una inteligencia, sino, por ejemplo, en qué condiciones es posible simular la inteligencia humana o qué condiciones tiene que tener un sistema físico para no solamente hacer computación, sino tener algo que se parezca a la conciencia, si eso se puede definir en términos físico-matemáticos o un algoritmo, y si piensa que el proyecto Cerebro Humano, que era un proyecto, vamos, de hace unos 5 años así, se lanzó por parte de la Unión Europea y tal, y que según algunos ha sido un... El Human Brain, sí que lleva funcionando, sí. sí. Puede, digamos, aportar ideas a la inteligencia artificial, o podría estar más relacionado con lo que debería ser la inteligencia artificial, no distinguiendo estas dos líneas, sino como una especie de estudio de cuándo se puede considerar que algo es inteligente o no, o cómo emerge la inteligencia. También relacionado con la neurociencia. Si no piensa que esa línea de investigación se está olvidando un poco, toda la línea de investigación que comenta están ahí y hay investigadores que se las plantean. De hecho, la neurociencia aplicada hacia los sistemas inteligentes es una realidad y de hecho se quiere ver cómo se aprende ese sistema. Cuanto más aprendamos del funcionamiento de nuestro cerebro, se supone que más podemos saber para intentar hacer sistemas que hagan tareas inteligentes. Por tanto, hay una línea continua de trasvase, de querer trasvasar conocimiento de la neurociencia hacia la inteligencia artificial. Esa es una realidad y está ahí. Y en el Human Brain hay expertos en inteligencia artificial, hay biólogos, psicólogos, hay tanto las áreas del conocimiento que pueden estar ahí con interés en el proyecto. Por tanto, no se pierde. Es decir, esas líneas están ahí. Igual que hay estudios e intentos de ver cómo se comportan los sistemas inteligentes en muchos escenarios. Hay muchísimos estudios en muchos ámbitos y aplicaciones de ley en muchos ámbitos. Y claro que hay investigadores que intentan ver, bueno, cuál es la reacción de un sistema inteligente en determinados contextos, en determinados escenarios. Lo hay. Y probablemente en los próximos años veamos más y más sistemas inteligentes acotados en un ámbito concreto que intentan realizar tareas como un humano y que se quiera estudiar la interacción o la respuesta de un sistema inteligente. Pero probablemente lo podamos tener acotado en un problema muy concreto, en un ámbito muy concreto. Ese es el deseo que hay. Igual que actualmente tiene un simulador, como si tiene un simulador de coche, que a un campeón o a un conductor o a un cualquier piloto, pues entrena en un simulador, porque el simulador reacciona igual que la realidad, o igual que los pilotos de aviación, primero aprenden un simulador que sea diseñado para que tenga la misma reacción que tiene la máquina. Pues igualmente habrá intentos de sistemas inteligentes que en un ámbito muy pequeñito se intente que reaccionen de una forma similar, que puedan reaccionar humanos y puedas conocer o intenta de esa forma querer conocer reacciones humanas. Pues probablemente lo habrá. Pero en cualquier caso yo creo que siempre se acotará la inteligencia artificial en ámbitos muy concretos, en problemas concretos que probablemente en un futuro cada vez sean un poco más grandes, pues dan nuevas capacidades de cálculo, nuevas herramientas de procesamiento de datos,
pero todavía se ve lejano, porque incluso los paradigmas de computación nuevos, computación cuántica que transformaría el mundo, ¿cómo lo vemos? Bueno, pues para empezar, la criptografía actual salta por los aires, todos los sistemas criptográficos desaparecen como tal, porque se convierten en sistemas, son descifrables automáticamente en algoritmos rápidos. Eso está todavía muy lejano. La pregunta se la he formulado porque estaba pensando, por ejemplo, no solamente en simular unas funciones muy complicadas de la inteligencia humana, como por ejemplo resolver integrales o hacer simulaciones o resolver sistemas de ecuaciones diferenciales, o ya directamente crear una máquina que tuviera sentimientos, sino por ejemplo que tuviera sentido común. Es decir, porque Minsky, por ejemplo, en los años 60 decía, o se había quejado de lo que él llamaba el enfoque logicista, que se había intentado coger un algoritmo que de una forma, como pueden ser líneas de código de un programa, simulase el cerebro, pero no se había intentado investigar realmente qué es lo que hace que los niños, cuando son pequeños, saben que una cuerda sirve para tirar de algo pero no para empujarla. Es decir, ese tipo de razonamiento de sentido común. Lo que sería, digamos, investigar si la inteligencia artificial, en su opinión, no ha perdido un poco ese deseo que tenía algunos investigadores al inicio de estudiar exactamente en qué consiste el sentido común, cómo piensa el cerebro humano y cómo se puede simular eso con un sistema físico. Minsky ha sido siempre crítico, ha sido en muchas ocasiones, hizo declaraciones críticas porque decía que con los estudios actuales no se podía ir más allá de lo que tenemos. Pero es cierto que cuando yo hablaba de 2 inviernos de la IA, en los años finales de los años 70 y al final de los 80, coincidieron porque había esos grandes objetivos de llegar a tener esa IA más allá. Entonces, cada vez que ha habido ese gran objetivo de esa IA que vaya más allá de hacer tareas concretas, ha habido fracasos y ha habido esa parte que se habla de invierno, como bueno, que la percepción sobre los éxitos de esa ciencia disminuye y en todos los sentidos, financiaciones, etcétera. De ahí que a partir del año 90 pues, hubo un enfoque diferente. Vamos a resolver problemas concretos, vamos a tener casos de éxito que muestren que estamos en el buen camino. Entonces, bueno, es el enfoque que porque al final los investigadores es mucho más complejo, los investigadores necesitan financiación y la financiación de alguna forma está asociada a unos ciertos resultados. Los midas como los midas, a los investigadores siempre nos piden resultados y si no hay resultados, baja la financiación. Entonces, muchas veces hasta lo que puedes plantearte investigar va a depender de la financiación que tengas. Es decir, que todas las líneas son factibles, todas las líneas se las han planteado los científicos, Minsky y los investigadores de los años 50, de hecho, hice unas predicciones de que iba a ser esto fantástico y no lo fue tanto y por eso vino esa época oscura, porque realmente no se tenían las herramientas y no se había enfocado, bueno, no se habían conseguido dar con las herramientas adecuadas, pero antes había una pregunta, se preguntaba, probablemente la herramienta de cálculo computacional, el ordenador que pudiese dar esos avances no existe todavía. Es que tenemos la limitación de lo que tenemos físicamente. Entonces, claro que sí, con los ordenadores actuales están limitados y llegan hasta donde llegan y no dan para más. Podremos tener máquinas que hagan tareas muy buenas, pero tareas muy concretas. Y claro, Minsky y otros investigadores dicen, bueno, este no es el camino, yo quiero un camino de entender la mente y actuar como la mente. Pero bueno, hasta ahora nadie lo ha conseguido, es decir, no porque hay gente que lo ha pensado, que ha querido hacerlo, pero hasta el día de hoy tampoco nadie ha descubierto cómo hacerlo. Yo creo que hay una limitación también del camino a seguir, de cómo hacerlo. Claro que hay una limitación de ideas, pero eso en toda la tecnología, desde la A a la Z, los avances vienen porque hay un momento que son avances incrementales. Hay veces que hay grandes avances porque a alguien se le ocurre y dar ese salto y ese salto te lleva más allá. Pero a veces faltan ideas que terminan dando un salto. Computación cuántica. Si la computación cuántica fuese una realidad dentro de un año, será el salto más grande que haya habido en el ámbito de la informática o de las TIC en el mundo. Y transforma la sociedad totalmente. Vamos, los sistemas de seguridad actuales, los ataques informáticos que actualmente hay, serían un juego de niños con lo que ocurriría si tuviéramos computación cuántica de verdad. Es decir, ese sería un salto cualitativo de verdad grande. Y ese salto cualitativo te puede suponer otros saltos en otro frente. Entonces la inteligencia artificial tiene las limitaciones que tiene por los medios y porque a lo mejor nunca se es capaz el humano de acercarse a tener ese modelo de inteligencia artificial fuerte. Sinceramente lo veo muy lejano. Hoy, sinceramente, no tenemos las herramientas de ninguna forma para pensar en ese futuro. Y bueno, habrá algunos científicos de IA que les preocupe eso, pero también hay una mayoría de científicos de IA que les preocupa avances para resolver problemas concretos, mejorar tecnologías y, bueno, hacer
o desarrollos que sean útiles para la sociedad. Y ahí, en esa idea están la mayoría, o estamos la mayoría de los científicos de IA, que lo que queremos es pues, poner ese granito de arena para avanzar un poquito más en resolviendo problemas concretos. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, agradecemos muchísimo la... Bueno, pues muchas gracias a vosotros por la invitación y un placer estar aquí conversando con vosotros. Estos son temas que nos podemos tirar horas y horas y además cuanto más discutes al respecto hay más controversia, salen flecos, salen aspectos, temas abiertos y demás. Es un tema que volvemos a hablar dentro de un año y habrá habido algunas noticias nuevas o alguna película que nos sitúa en otro escenario que nos seguiremos hablando y discutiendo. ¿Sí? Es la parte apasionante de la ciencia, del avance de la ciencia.